El título de esta semana es La ira del amor divino. Es un muy buen título, ya que a menudo vemos la ira separada del concepto del amor de Dios. Los vemos como elementos separados, diferentes, pero este título nos engloba lo que realmente es el concepto bíblico de la ira. La ira no solamente es algo relacionado con el amor de Dios, sino que la ira de Dios es parte, es una demostración de ese amor. Pero vayamos por partes. En esta ocasión me concentraré en el Salmo 78, versículo 38. Pero él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. El adjetivo misericordioso aparece aquí nuevamente usando la palabra que hemos ya visto en otras ocasiones, que se refiere al amor entrañable, el amor de una madre. Dios es catalogado o clasificado nuevamente así. Él, en ese amor, en esa misericordia, a pesar del extravío que se denuncia en el Salmo 78 constantemente, Él frecuentemente es presentado perdonando. Y aquí es importante notar que la palabra que se usa para perdón no es la palabra que se usa comúnmente, no es la palabra más común para perdón. Es una palabra, diríamos, especial, una palabra técnica si quieres, porque es la palabra que en Levítico se va a traducir como expiar. Y especialmente en Levítico 16, que es el capítulo que habla del día de la expiación, en el versículo 16, se traducirá en la Reina Valera como purificar. Este concepto de expiar, purificar, asociado con los elementos que se mencionan allí en Levítico, podremos verlo como un rescate por sustitución. Lo que se hacía al expiar a alguien era rescatar a esa persona, pagar un rescate por esa persona, teniendo un sustituto. Obviamente sabemos que en el ritual de los sacrificios había un animalito que sustituía al pecador. En este contexto, que Dios perdonara frecuentemente a su pueblo, nos conecta nuevamente con algo cristológico, nos conecta con Cristo, porque al final de cuentas Dios está dispuesto a perdonarnos, pero también hay una intervención de parte de Cristo para que esto sea posible. Dios misericordioso es capaz de perdonar gracias a la intervención de su Hijo. ¿Por qué él podría haber destruido a su pueblo? El verbo destruir a menudo se usa en la Biblia para destruir, por ejemplo, una ciudad, cuando se habla de la destrucción de una ciudad en manos de los enemigos, cuando era atacada por los enemigos. En ese contexto, entonces, si Dios no destruyó a su pueblo, más bien lo perdonaba constantemente, equivale de alguna forma a decir que apartó muchas veces su ira. De alguna forma esta frase, apartó muchas veces su ira, es una explicación, una ampliación de esta primera parte que dice que perdonaba y no los destruía. Cuando dice a continuación, apartó muchas veces su ira, el verbo apartar literalmente podría entenderse, o la frase completa, como multiplicó las veces que hizo eso. En múltiples ocasiones decidió hacer eso, apartar su ira. Ahora, ¿qué palabras usa aquí para ira? Ya que estamos hablando precisamente de este concepto durante esta semana. ¿Qué palabras se usa aquí para ira? Bueno, si buscas en español, la palabra ira aparecerá más de 300 veces en la versión Reina Valera. Pero en particular, en el Salmo 78, se usa una palabra que literalmente significa nariz. Y esta palabra se usará 5 veces en el Salmo 78. Aquí en este salmo se usa frecuentemente, se usa varias veces la palabra nariz, la palabra ira. ¿Y qué tiene que ver la nariz con la ira? En la lección hay una explicación, aquí te recuerdo esa explicación, la amplío un poquito. Cuando en el tiempo bíblico se decía que Dios, eso lo dice Éxodo 34, era tardo para la ira, literalmente dice, era largo de nariz. Porque para ellos, en el hebreo, un idioma que es muy gráfico, presenta imágenes, ellos describían a Dios como una persona que no frunce el ceño, por lo menos no lo hace tan prontamente como lo haría un ser humano. Y fruncir el ceño es equivalente a estar enojado, porque en la imagen, una persona que está enojada frunce el ceño. Hay algo en esa expresión de su nariz y el rostro completo que denota que está enojada esa persona. Si la persona tiene su nariz larga, es decir, estirada, es decir, no está contraída, no está fruncida, quiere decir entonces que no está enojada. Esta es la palabra que se usa aquí, ese es el concepto, esta es la imagen. Él apartó, multiplicó las veces.
en las que mantuvo su nariz larga, su nariz sin fruncir, retuvo su ira. Ahora, en la siguiente parte que dice, y no despertó todo su enojo, allí se usó otra palabra. En primer lugar, el verbo despertar frecuentemente es un llamado en la Biblia, frecuentemente es un llamado a la intervención o al actuar divino. Señor, despiértate, Señor, levántate, actúa en favor de tu pueblo. Pero aquí es Dios quien dice que él pudo haber despertado su enojo, se pudo haber despertado, actuar pues, pero para hacer daño a su pueblo, que bien merecido lo tenía, necesitaba disciplina a su pueblo, pero él también dice que muchas veces se retuvo en ese aspecto. Ahora sí, la palabra enojo, si la buscamos en el idioma original, encontraremos que el primer enojado fue Esaú. La primera vez que se usa la palabra enojo, se le aplica a Esaú. ¿Y por qué estaba enojado? Tú lo recuerdas, le habían robado la primogenitura, así que él estaba enojado con su hermano. Pero también, y eso es lo que más nos interesa porque se relaciona con el tema de esta lección, es el enojo que es causado por la desobediencia o la infidelidad. Por eso es que es una palabra que aparece en Levítico 26 y en Deuteronomio 29, en el contexto de las maldiciones, así las conocemos, las cosas que pasarán, las cosas negativas, las consecuencias negativas que vendrán por la infidelidad del pueblo si éste llegara o llegaba a ser infiel, y sabemos que lo fue. Es una reacción entonces, una reacción justa, válida y además anunciada hacia la desobediencia, hacia la infidelidad. Y si juntas el verbo destruir que veíamos hace un momento y el concepto de ira que estamos también analizando aquí, vamos a encontrar esos dos conceptos en el Salmo 106, cuando se hace alusión a la escena de Moisés intercediendo por su pueblo. Lo que estamos viendo aquí, el vocabulario que está usándose en el Salmo 78 y en particular en este versículo, tiene que ver con todo esto. Con un pueblo que muchas veces incitó a la ira a Dios, un pueblo que le fue infiel, que le fue desobediente, que pudo haber sido destruido, pero también vemos a un pueblo que sigue teniendo otra oportunidad de parte de Dios, un Dios paciente, un Dios tardo para la ira. Déjame te platico un poco entonces de qué va, en qué consiste el Salmo 78. El Salmo 78, para tener el contexto del versículo que estamos viendo, es un salmo histórico, habla mucho de historia del pueblo de Israel, y a la vez también inicia como un salmo que te va a decir algo de sabiduría, es decir, una enseñanza. Él te va a enseñar, el Salmo 78, a través de la historia o con la ayuda de la historia. El Salmo 78 es el segundo salmo más largo. Después del Salmo 119, el que más versículos tiene es el Salmo 78. Bueno, en toda esa cantidad de versículos que tiene el Salmo 78, lo que encontramos es una lección de la historia del pueblo, para que el mismo pueblo aprenda lo que no debe volver a hacer. Aprenda cómo es el Dios que sí manifiesta ira, una justa ira, pero que al final de cuentas sigue teniendo la oportunidad de no volver a cometer los mismos errores. Y en ese sentido algunos podrían asociar el Salmo 78, su contenido, su forma de hablar, con el discurso de Esteban, el discurso que le llevó a que lo apedrearan. Es decir, no es un salmo que hable algo halagüeño a quien lo está escuchando, si es que esa persona se siente obviamente afectada por lo que está diciendo el salmo. ¿Qué se denuncia? El pueblo había olvidado los milagros del Éxodo y el desierto. A través del Salmo 78 verás que los milagros que se mencionan allí tienen que ver con el Éxodo, con lo que Dios hizo por el pueblo mientras estaba peregrinando por el desierto, sus cuidados, su protección, sus obras portentosas en favor de sus hijos, y por lo tanto se denuncia que si ellos olvidan eso es porque son ingratos e infieles al pacto. Por lo tanto, si la historia es el mayor acusador del pueblo israelita, si la historia puede llegar a ser nuestro propio mayor acusador, también debemos recordar que es la persistente misericordia la única fuente de nuestra esperanza. Es la persistente misericordia divina la que nos da esa esperanza. Algunas reflexiones finales respecto entonces a lo que es la ira de Dios. La ira de Dios en algún momento se ha contenido, por lo menos no se ha expresado en su plenitud, como dice el versículo que estamos analizando. Pero no se detendrá por siempre. No se contuvo por siempre en el caso de algunos infieles que abiertamente pecaron contra Dios, hubo consecuencias inmediatas, o por lo menos a corto plazo.
Y al final del tiempo también se acabará la oportunidad y esa ira no se detendrá para siempre. Habrá consecuencias de esa ira. Esa ira intervendrá y entonces habrá consecuencias. ¿Y por qué habrá consecuencias? ¿Por qué la ira tiene que intervenir? Bueno, porque el amor de Dios merece y requiere una respuesta. Sería injusto para un mundo en donde Dios ha prometido que va a reinar el amor que nos quedáramos sin respuesta, porque esa respuesta podría ser entonces negativa, y si es negativa, entonces otra vez traería infidelidad y desgracia a este mundo. En un mundo que ha de ser gobernado para siempre por el amor, se requiere que el amor sea correspondido y que ese amor sea entonces lo que evite que le seamos infieles a Dios y por lo tanto evite que su ira se manifieste. En efecto, la acción más amorosa de Dios consiste en erradicar el mal del universo. La ira de Dios es su reacción al pecado. La ira de Dios es su reacción a aquellos que se aferran al pecado. Por eso, sí, es la ira del amor divino. Por cuanto Dios ama, también entonces su reacción es normal para aquellos que se rebelan contra Él y le dan la espalda, para aquellos que al hacer eso traen oprobio a otros, maltratan a otros, le hacen daño a otros. Cuando Dios acabe con el mal, cuando Dios erradique el mal, nunca más habrá ira divina. ¿Por qué? Porque nunca más habrá necesidad de ella. Porque la ira, repito, es la reacción hacia el pecado, hacia la maldad, hacia aquellos que aferrándose a la maldad maltratan a otros, lastiman a otros y siguen las huellas o los pasos del enemigo de Dios. Al final de cuentas, la ira de Dios es parecido a si tú tienes un sembradío o un simple jardín, pero hermoso jardín, y tiene una plaga, tendrás que usar algún herbicida, tendrás que usar alguna sustancia para acabar con esa plaga. Y esa sustancia puede ser algo tóxica, puede ser algo dañina. Y al usarla, habrá algo que se note, pero será para extirpar la plaga. Extirpar un tumor requerirá que haya sangre, requerirá que haya, en la mayoría de los casos por lo menos, una operación, una sutura después y habrá una cicatriz. No es algo simple, no solamente desear que salga el tumor y saldrá automáticamente, pero si el tumor ha de ser extirpado, tiene que haber cirugía. La ira de Dios es parecido a eso, pero sobre todo recuerda, la ira de Dios es otra de las manifestaciones de su amor. No existiría la ira de Dios si jamás nadie hubiera rechazado su amor. Rechazar su amor nos pone del lado del enemigo y estar del lado del enemigo entonces nos pone en la situación de recibir la reacción que Dios tiene hacia el pecado, la reacción que Dios tiene hacia el mal. No tenemos por qué correr el mismo fin que correrá el enemigo y sus seguidores, sus ángeles. Nuestro fin es seguir aprovechando la misericordia, el amor y la paciencia del Dios Todopoderoso, que conoce tu historia, que conoce la mía, y a pesar de eso, sigue intentando salvarnos.